El tema de esta semana es geometría, triángulos y ángulos internos del triángulo y del cuadrilátero. Antes de comenzar el estudio del tema, debemos de saber qué es geometría. Es una parte de las matemáticas en la cual se estudian las propiedades de las figuras. Las destrezas de esta semana son dos. Comenzamos con el estudio de los tipos de triángulos, como el escaleno, equilátero, isósceles, el triángulo recto, el obtuso y el agudo. Por ejemplo, el triángulo que se ilustra es equilátero. Y en la segunda destreza estudiaremos los ángulos internos del triángulo, que su medida es de 180 grados, y los ángulos internos del cuadrilátero, que su medida es de 360 grados. Por ejemplo, las medidas de tres ángulos de un cuadrilátero son 90 grados y 120 grados. ¿Cuánto mide el cuarto ángulo? La respuesta es la D, porque si sumamos 90 más 90 más 120 y más 60, nos da un total de 360 grados, que esa es la medida exacta de los ángulos internos de un cuadrilátero. Pero antes de poder trabajar con los triángulos, para poderlos entender, debemos de saber los tipos de ángulos, ya que vamos a estar trabajando con los ángulos internos de los triángulos. Conceptos básicos que debemos de saber para poder entender la destreza de los triángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura que está formada por dos segmentos o dos semirrectas que tienen un extremo común. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 y más de 0 grados. Un ángulo llano mide 180 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. El ángulo recto forma una esquina cuadrada y mide 90 grados. Un ángulo se forma cuando se unen dos líneas en un extremo. A esa unión se le llama vértice, que es el punto donde se unen dos o más líneas. Si unimos tres ángulos, formamos un triángulo. Bien importante saber que la unidad que se utiliza para medir los ángulos es el grado, es el círculo pequeñito que escribimos arriba del número. Por ejemplo, vemos 90 grados arriba del 0, vemos un 0 pequeñito, ese es el símbolo de grado que se utiliza para representar a los ángulos. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo llano mide exactamente 180 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Para crear ángulos utilizamos el transportador, que es el instrumento que se utiliza para medir o dibujar ángulos. El transportador tiene dos escalas, la escala interior, que es la que ven de color amarilla, y la escala exterior, que es la que ven de color amarilla en el borde. También se utiliza otro instrumento como es la escuadra, pero ese se utiliza para trazar segmentos. Luego de haber repasado conceptos básicos que nos van a ayudar a entender los triángulos, ahora vamos a estudiar los triángulos y sus características. ¿Qué es un triángulo? Es un polígono que tiene tres lados y tres ángulos. Ellos se clasifican como triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, triángulo equilátero, que tiene tres lados congruentes, triángulo escaleno, sus lados no son congruentes, triángulo isósceles, tiene dos lados congruentes. Triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Como mencioné anteriormente, el triángulo se compone de tres ángulos. Es una figura bidimensional, o sea que está en primer plano. Repasando nuevamente el triángulo acutángulo, un triángulo con tres ángulos agudos. Este es el que tiene tres ángulos agudos. El triángulo equilátero, que es un triángulo con tres lados iguales. El triángulo escaleno, que es un triángulo que ningún lado es igual. Si puedes observar, aquí tenemos una línea, dos rayitas y tres rayitas. Eso significa que sus lados no son iguales. Triángulo isósceles,
Es un triángulo con dos lados iguales. El triángulo obtusángulo es un triángulo con un ángulo obtuso. El triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto de 90 grados. Ese cuadrito que estás viendo representa a 90 grados. La suma de todos los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, si podemos observar en esta figura, un lado mide 83, el otro mide 30 grados y el otro 67 grados. Si sumamos 83 más 30 más 67 es igual a 180 grados, que es la medida exacta de los ángulos internos de un triángulo. Y ahora pasamos con el estudio de los cuadriláteros, que es la segunda destreza de esta semana. Las figuras irregulares son polígonos cuyos lados no son congruentes o iguales. Las figuras regulares son polígonos cuyos lados y ángulos son todos congruentes, es decir, que son iguales. Las figuras abiertas son figuras que no comienzan y terminan en el mismo punto. Son figuras que siempre van a tener un espacio abierto. Las figuras cerradas son figuras que comienzan en un punto y terminan en el mismo punto, por lo tanto son figuras cerradas. Las figuras planas o bidimensional son figuras que están sobre un plano y que tienen longitud, que es el largo y ancho. Las figuras tridimensionales, ya estas están en una tercera dimensión, por lo tanto tienen una longitud, que es el largo, el ancho y la altura. El cuadrilátero, que es un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos, y el paralelogramo, que es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y tienen la misma longitud, es decir, son congruentes. En el siguiente gráfico tenemos la familia de los cuadriláteros más detallada para que lo puedas entender. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los primeros, los paralelogramos, son los que tienen los lados paralelos, que van de 2 en 2. Dentro de esa familia está el cuadrado, que son los cuadrados tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El rectángulo son los que tienen los lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. El rombo, que tienen 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Y el romboide, que tiene los lados y ángulos iguales 2 a 2. La segunda familia son los trapecios, que son los que tienen dos lados paralelos. Dentro de ellos está el trapecio rectángulo, que es un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos. El trapecio isósceles, que son los que tienen los lados no paralelos iguales. Y el trapecio escaleno, que es el que tiene el lado no paralelo desigual y no perpendicular a los paralelos. Y la última familia, que son los trapezoides, que sus lados no son paralelos. Ángulos internos del triángulo, también los cuadriláteros podemos sumar los ángulos internos, pero en esta ocasión los ángulos internos del cuadrilátero, su medida es de 360 grados. Si sumamos 90 grados más 90 grados más 90 grados más 90 grados, es igual a 360 grados, es decir que todos esos ángulos, esos 4 ángulos de cualquier tipo de cuadrilátero, la suma tiene que darnos siempre 360 grados. Bueno, ahora vamos a practicar en tu libreta para que puedas entender y comprender lo que hemos estado estudiando. Vas a identificar el ángulo interno que falta en el siguiente triángulo, recordando la medida exacta de los 3 ángulos internos de un triángulo. Y en este segundo ejercicio vas a identificar el ángulo interno que falta en el siguiente cuadrilátero y también recordando la medida exacta de los 4 ángulos internos del cuadrilátero. Así que esto sería todo por esta semana. Que sigan bien.